El cuarto manipulador del profesor Silos golpeó la pantalla holográfica con lo que podría haber sido impaciencia si uno entendiera el lenguaje corporal zarniano. La mayoría de los estudiantes no lo entendían. Solo sabían que cuando empezaba el chasquido, la clase estaba a punto de volverse incómoda. La clasificación de mundo letal, anunció Silos, con sus ojos compuestos escaneando el anfiteatro escalonado, sigue siendo la designación más incomprendida en la xenobiología. No porque la ciencia sea compleja, que no lo es, sino porque la mayoría de ustedes no pueden comprender las adaptaciones psicológicas necesarias para sobrevivir en un planeta de clase 6 o superior. El anfiteatro albergaba representantes de 47 especies dispuestas en secciones atmosféricas apropiadas. Respiradores de metano a la izquierda, cognitos basados en silicio en sus cápsulas climatizadas, y el contingente estándar de oxígeno disperso por todo el lugar. En la última fila, cerca de la salida de emergencia, estaban los humanos, porque siempre se sentaban cerca de las salidas, aunque nadie había averiguado aún por qué. La teniente Vega se recostó en su asiento, haciendo girar un estilete entre sus dedos. Comencemos con la caza por persistencia, continuó Silos, activando una simulación de una criatura de 4 patas huyendo a través de una sabana. En mundos de alta gravedad con variaciones extremas de temperatura, ciertos depredadores evolucionaron para perseguir a sus presas, no con velocidad, sino con una resistencia implacable. Siguen durante horas, incluso días. La presa corre, descansa, corre de nuevo. El depredador simplemente continúa, nunca se detiene. La presa muere de agotamiento y el depredador se alimenta. Un escalofrío colectivo recorrió el anfiteatro. Una especie brillante, con una designación impronunciable y puramente descriptiva, chirrió con angustia. Eso es guerra psicológica. Eso es la cena, corrigió Silos. En un mundo letal, la eficiencia importa menos que la inevitabilidad. Vega dejó de girar su estilete. A continuación, tolerancia al dolor. El holograma cambió para mostrar un mapeo neurológico. Los cognitos galácticos estándar poseen sistemas de respuesta al dolor sofisticados. Tocan algo dañino, retirada inmediata, lección aprendida, elegante, eficiente. Pero en mundos donde la lesión es constante, donde el entorno mismo es hostil, la evolución a veces toma un camino más oscuro. Crea seres que pueden funcionar a través de daños que nos incapacitarían. Huesos rotos, continúan. Tejido desgarrado, se adaptan. Tienen que hacerlo o mueren. Eso es horrible, susurró alguien desde la sección de silicio. Eso es supervivencia. La antena de Silos se movió. Lo que nos lleva al vínculo de manada. La mayoría de las especies se vinculan con parientes genéticos, tal vez una pareja, ocasionalmente un socio simbiótico. Conexiones lógicas. Pero los depredadores de mundos letales a veces desarrollan algo más extraño. Forman apegos irracionales con otras especies. Adoptan animales de presa, los protegen, los mantienen como compañeros a pesar de no obtener ningún beneficio genético o de supervivencia. Un draciano levantó un tentáculo. ¿Por qué harían eso los depredadores? La teoría predominante sugiere que la presión social extrema en los mundos letales crea una necesidad psicológica de conexión que anula el instinto depredador. Se vinculan con cualquier cosa que no intente matarlos inmediatamente porque en su mundo eso es lo suficientemente raro como para ser precioso. Vega se sentó más erguida. Silos continuó, entusiasmándose con el tema. Ahora combinen estos rasgos. Imaginen una especie que caza mediante la resistencia, tolera lesiones catastróficas y forma lazos emocionales irracionales. Agreguen factores ambientales, cambios extremos de temperatura, sistemas climáticos volátiles, saturación de depredadores, recursos limitados. Lo que obtienen es una pesadilla teórica. Un superdepredador social de un mundo de alta gravedad capaz de perseguir presas durante días, luchar a través de heridas que matarían a la mayoría de las especies y formar estructuras tácticas de manada con múltiples especies. ¿Teórico? El ser brillante sonó escéptico.
Nunca hemos encontrado una especie así en la naturaleza. El conjunto de adaptaciones es demasiado específico, demasiado extremo. Requeriría millones de años de presión selectiva en un entorno lo suficientemente hostil para necesitar cada uno de esos rasgos, mientras que de alguna manera no sea tan hostil como para que falle el desarrollo de la cognición compleja. Las mandíbulas de Silos chasquearon en lo que los estudiantes habían aprendido que era diversión. La improbabilidad estadística se acerca a la imposibilidad. ¿Qué hay de lo del dolor?, preguntó otro estudiante. Dijiste que funcionan con huesos rotos. En teoría, sí. La especie necesitaría sistemas redundantes, curación acelerada y tal vez lo más inquietante, una aceptación cultural de la lesión. Tratarían el daño catastrófico como algo inconveniente. Doloroso, sí, pero no incapacitante. Desarrollarían una intervención médica lo suficientemente sofisticada para reparar casi cualquier cosa porque lo necesitarían. Su mundo lo exigiría. Vega se aclaró la garganta. En silencio, pero con la acústica del anfiteatro, el sonido se propagó. Los ojos de Silos rotaron hacia la última fila. Sí, teniente. Una pregunta rápida, profesor. Proceda. Vega se puso de pie, lo que hizo que varios estudiantes cercanos se estremecieran. Los humanos eran más altos de lo que la mayoría de las especies imaginaban hasta que se desplegaban a su altura completa. Esto de la caza por persistencia. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? La persecución. Quiero decir, las estimaciones sugieren entre 4 y 8 horas estándar para un ciclo completo de caza, ¿verdad? ¿Y el vínculo de manada con otras especies? ¿Cómo qué tipo de otras especies? La antena de Silos tembló. Cualquier especie, teóricamente. La compulsión psicológica no discriminaría. Animales de presa, depredadores más pequeños, incluso criaturas semisapientes. ¿Por qué lo pregunta? Vega guardó silencio por un momento. El estilete había dejado de girar. Su expresión era difícil de leer, lo cual era normal. La comunicación facial humana era notoriamente sutil, pero algo en su postura había cambiado. Y lo de los huesos rotos, dijo lentamente. Simplemente siguen adelante. Camina para que se te pase. La frase camina para que se te pase implica una desestimación casual de una lesión grave, lo cual es... Silos hizo una pausa. ¿Se siente bien, teniente? Estoy bien. Vega bajó 2 escalones acercándose a la pantalla holográfica. Es solo que es interesante, ya que todos estos rasgos teóricos de mundos letales que está describiendo son casos extremos. Puramente académicos. Claro. Académicos. Vega llegó al centro del anfiteatro. 47 especies con sus ojos, sensores y órganos de percepción enfocados en ella. Excepto que yo corría campo a través en la educación secundaria. 8 kilómetros cada fin de semana, a veces bajo la lluvia. El entrenador solía decir que estábamos entrenando instintos de caza por persistencia, pero pensé que estaba siendo metafórico. El anfiteatro se quedó muy callado. Y mi familia tenía 3 perros mientras crecía, más un gato. El gato odiaba a todos, pero lo seguimos alimentando durante 15 años de todos modos. Vega sonrió, mostrando los dientes. Varios estudiantes en la primera fila se echaron hacia atrás. Vínculo de manada, ¿verdad? Apego emocional irracional a otras especies. Las mandíbulas de Silos habían dejado de moverse por completo. Ah, y en segundo año me rompí el radio jugando de portera. Vega levantó su antebrazo izquierdo. Fisura fina. Terminé el partido. Fui a la enfermería después. Dijeron que tuve suerte de que no fuera peor. Dije que supuse que no era tan malo porque todavía podía mover los dedos. El estudiante brillante hizo un sonido como de cristal rompiéndose. Vega miró a Silos y su expresión era perfectamente agradable, perfectamente tranquila. Y de alguna manera eso lo hacía peor.
Profesor, no pretendo ser grosera, pero probablemente debería detenerse. ¿Detenerme? La clase, las adaptaciones teóricas de mundos letales. Vega señaló la pantalla holográfica, al depredador de la sabana, a los mapas neurológicos del dolor. No está describiendo alguna especie de pesadilla hipotética. Hizo una pausa, y en esa pausa, algo cambió en el anfiteatro. Una comprensión colectiva extendiéndose como agua fría. Está describiendo mi infancia. La oficina de Silos olía a viejos cristales de datos y a algo vagamente antiséptico. Vega se sentó en la silla de visitas diseñada para la fisiología zarniana, completamente incorrecta para las columnas vertebrales humanas, y esperó mientras el profesor caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio. Malinterpretó el contexto, dijo Silos finalmente. Hipérbole académica. Los escenarios que presenté fueron extrapolados a sus extremos lógicos para lograr impacto pedagógico. Corrí una media maratón el mes pasado, respondió Vega. 21 kilómetros por diversión. Porque mi amiga quería compañía. Eso es. Los manipuladores de Silos se flexionaron y contrajeron. Los humanos participan en pruebas de resistencia recreativas. Pagamos por hacerlo. Cuotas de inscripción, chips de cronometraje. Hay toda una industria. Vega se movió en la silla terrible. Mi mejor marca personal es 1 hora y 43 minutos, lo cual ni siquiera es competitivo. Los poseedores del récord lo corren en menos de 1 hora. Silos accedió a su terminal personal, con las mandíbulas chasqueando rápidamente. Eso es imposible. El gasto cardiovascular sostenido a esa intensidad causaría fallas en el sistema en. Se detuvo. Leyó algo. Su antena cayó. ¿Cuál es su tasa metabólica basal? Ni idea. Nunca la he medido. ¿Cómo es que no? Silos abrió otra pantalla. La gravedad de la Tierra es de 9,8 m/s superíndice 2. La norma galáctica estándar es 6,2. Ha estado operando con una resistencia 1,58 veces superior a la normal toda su vida. ¿Es por eso que el gimnasio de la academia se siente tan fácil? Vega se rascó la mandíbula. Pensé que simplemente tenían muy buen equipo. La puerta sonó. La profesora Nara entró sin esperar reconocimiento. Privilegio de especie Bocari, aunque al menos tuvo la gracia de parecer disculparse por ello. Silos, escuché que tu clase tuvo un incidente. No un incidente, una revelación. Silos señaló a Vega. Cuéntale sobre las mascotas de tu familia. Tenía perros. Nara parpadeó con sus triples párpados. ¿Perros? ¿Los carnívoros cazadores de manada de su mundo? En realidad son omnívoros. Pero sí, los domesticamos hace unos 15,000 años. Los criamos para diferentes tareas, pastoreo, guardia, compañía. Ahora simplemente los tenemos cerca porque son geniales. Vives con depredadores. Vega consideró esto. Vivimos con todo. Gatos, cazadores solitarios más pequeños, aves descendientes de superdepredadores de la era dominante anterior de nuestro planeta. Algunas personas tienen reptiles. Hay toda una subcultura en torno a las mascotas exóticas, aunque eso se vuelve éticamente complicado. Nara se volvió hacia Silos. Está describiendo una simbiosis mutualista con múltiples especies a través de diferentes nichos ecológicos. Estoy describiendo tener una infancia, corrigió Vega. Miren, ¿esto es por lo de la clasificación de mundo letal? Porque asumí que todos sabían que la Tierra era dura. Defina dura, dijo Silos con cuidado. Tenemos un clima que mata a la gente. Terremotos, volcanes. Aproximadamente el 71% de nuestra superficie está cubierta de agua que no podemos beber, sin procesar.
Tenemos depredadores que nos consideran presas, animales de presa que pueden matarnos si se sienten amenazados, y plantas que desarrollaron guerra química como mecanismo de defensa, algunas de las cuales comemos de todos modos porque saben bien. Nara se había quedado muy quieta. Consumen materia vegetal tóxica por sabor. La capsaicina activa los receptores del dolor, hace que la comida sea picante. Cultivamos cocinas enteras a su alrededor. Vega sonrió de nuevo, una sonrisa más pequeña esta vez. Se supone que debe doler. Ese es el punto. Silos abrió otra pantalla en la terminal. Estoy accediendo al archivo de contacto preliminar de la Tierra. Sus manipuladores se movían más rápido ahora, extrayendo flujos de datos. Encuesta inicial hace 43 años. Composición atmosférica aceptable. Biodiversidad excepcional. Especie sapiente nativa, humanos, demostró tecnología, estructura social, cultura artística, propuestas diplomáticas exitosas. Integración aprobada pendiente de los protocolos de entrenamiento estándar de la Academia. Suena correcto, estuvo de acuerdo Vega. Clasificación planetaria pendiente. Silos se quedó callado, luego más callado aún. La evaluación preliminar sugirió estatus de mundo letal clase 7 basado en el índice de hostilidad ambiental, saturación de depredadores e inestabilidad tectónica. Nara se acercó para leer sobre su hombro. ¿Cuál fue la clasificación final? Archivado como probable error de encuesta. Silos levantó la vista de la pantalla. El equipo de evaluación notó que los humanos no exhibían ninguno de los patrones de comportamiento esperados de un mundo letal. Eran cooperativos, no agresivos y socialmente sofisticados. El equipo concluyó que o la Tierra estaba mal clasificada o los humanos eran un desarrollo anómalo, una especie que desarrolló inteligencia a pesar de su entorno, no debido a él. Tercera opción, ofreció Vega, que es que somos exactamente lo que parece una especie de mundo letal cuando estamos tratando de causar una buena primera impresión. Vega se inclinó hacia adelante en la horrible silla. ¿Saben qué es gracioso? Antes de conocerlos a ustedes, a todos ustedes, la comunidad galáctica, pensábamos que éramos normales, promedio, poco notables. Pasamos siglos preguntándonos si estábamos solos en el universo. Y cuando finalmente tuvimos visitantes, nuestra mayor preocupación era si estaríamos a la altura, si seríamos lo suficientemente inteligentes, avanzados y civilizados para unirnos. La voz de Nara era suave. Y ahora estoy sentada en una oficina escuchando que mi trote matutino es combustible para pesadillas teóricas. Vega extendió las manos. Profesor, usted preguntó en clase cómo se supone que deben actuar los habitantes de mundos letales. Creo que la verdadera pregunta es, ¿cómo esperaban que actuáramos? Las mandíbulas de Silos trabajaron en silencio por un momento. Agresivos, territoriales, inestables. El modelo clásico de xenopsicología sugiere que las especies de mundos hostiles desarrollan visiones del mundo hostiles correspondientes. Estructuras sociales donde la fuerza hace el derecho, competencia constante, dificultad para cooperar fuera de los lazos inmediatos de la manada. Así no funcionan las respuestas al trauma, dijo Vega. Al menos no para nosotros. No desarrollamos la cooperación a pesar de que la Tierra intentara matarnos. La desarrollamos porque la Tierra intentó matarnos. No puedes sobrevivir solo en un mundo letal. Necesitas comunidades, estructuras de apoyo, personas que te ayuden cuando estás herido, hambriento o perdido. Somos sociales porque tuvimos que serlo. Los que no lo fueron, no sobrevivieron. Nara intercambió una mirada con Silos que Vega no pudo interpretar del todo. Eso es peor, dijo Nara finalmente. ¿Cómo es peor la cooperación? Porque significa que no son solo superdepredadores con caza por resistencia y tolerancia al dolor. El pelaje de Nara se onduló en lo que podría haber sido angustia. Significa que son superdepredadores que coordinan, que planean, que construyen sistemas,
Estructuras y sociedades basadas en la suposición fundamental de que la vida es hostil y la supervivencia requiere acción colectiva. Vega frunció el ceño. Nos hacen sonar peligrosos. Teniente, dijo Silos en voz baja. Acaba de explicar que su especie trata las condiciones ambientales catastróficas, la saturación de depredadores y el consumo de alimentos tóxicos como algo normal. Describió la caza por persistencia como una actividad recreativa. Viven con carnívoros como compañeros emocionales. Y hacen todo esto mientras mantienen relaciones diplomáticas sofisticadas y sensibilidad cultural. Así que ese perfil no los hace seguros. Los hace aterradores. La antena de Silos cayó completamente plana. Significa que cada humano en esta academia ha estado operando a una fracción de su capacidad, y ninguno de nosotros se dio cuenta porque ustedes pensaron que era normal. La oficina estaba tranquila, excepto por el zumbido ambiental de los flujos de datos y los sistemas de soporte vital calibrados para especies que no habían evolucionado esquivando depredadores. Vega rompió el silencio. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Silos cerró las pantallas de la terminal. Ahora tengo que informar a la decana que hemos estado entrenando a habitantes de mundos letales sin los protocolos adecuados durante 43 años, y nadie se dio cuenta porque son demasiado educados para mencionarlo. La reunión de emergencia de la facultad se convocó en la Gran Cámara de Asambleas, que fue diseñada para ceremonias y celebraciones, no para crisis existenciales. La decana Cira presidía desde el estrado central. Su estructura cristalina refractaba la iluminación de la cámara en patrones nerviosos a través de las paredes. Vega estaba sentada en una mesa con otros 6 humanos, todos los estudiantes actualmente inscritos. Habían sido invitados a las 6 horas, lo que todos entendían que significaba obligatorio. Sato parecía molesto. Adebovale seguía revisando su cronómetro. García había traído café, lo cual ya estaba causando problemas porque el olor provocaba náuseas a la delegación draciana. Estamos tratando esto como una investigación colaborativa, comenzó la decana Cira, su voz resonando a través de los nodos acústicos de la cámara. No una acusación, no un juicio, simplemente una aclaración. Se siente como un juicio, murmuró Sato. Cira continuó como si no lo hubiera escuchado. Hace 43 años, la humanidad se unió a la comunidad galáctica. La integración procedió sin problemas. Los humanos sobresalieron en el cuerpo diplomático, investigación científica, coordinación militar. Sin incidentes, sin conflictos, ciudadanos modelo. Hizo una pausa y su estructura de cristal se atenuó ligeramente. Razón por la cual nadie cuestionó los datos de la encuesta preliminar que sugerían que la Tierra calificaba como un mundo letal de clase 7. La profesora Nara se puso de pie, su tableta de datos proyectando gráficos holográficos. Hemos pasado las últimas 18 horas revisando las métricas de rendimiento humano en todos los programas de la Academia. Los resultados son preocupantes. El primer gráfico mostraba clasificaciones de resistencia física. Los humanos ocupaban 7 de las 10 primeras posiciones. Atribuimos esto a la excelencia individual, dijo Nara. Valores atípicos genéticos, atletas naturales. Excepto que, el gráfico se expandió, mostrando datos de población más amplios. Cuando comparamos con la línea base de su especie, estos no son valores atípicos. Este es el promedio. La teniente Vega mencionó un tiempo personal de maratón que no era competitivo. Lo verificamos. En la Tierra, aproximadamente 500,000 individuos completan maratones anualmente. Miles corren ultramaratones, distancias que superan los 50 kilómetros. Un resplandeciente en la primera fila hizo ese sonido de vidrio rompiéndose de nuevo. Los datos médicos son peores. Otro profesor que Vega no reconoció tomó el relevo, sus branquias aleteando con agitación. El entrenamiento estándar de la academia incluye protocolos de lesiones, esguinces, fracturas menores, daño en tejidos blandos. Tiempo promedio de recuperación entre especies, 6 a 8 semanas para el retorno total de la función. Promedio humano, 3 semanas.
Documentamos esto y lo archivamos como respuesta de curación humana excepcional. No es excepcional para nosotros, dijo Adebovale. Es normal. Ese es el problema. El profesor mostró comparaciones de regeneración celular. Su normal es nuestro excepcional. Su biología opera bajo el supuesto de que la lesión es constante y la recuperación debe ser rápida o mueren. Su umbral de dolor es tan alto que nuestro personal médico constantemente los medica de menos porque reportan niveles de dolor que no coinciden con sus lecturas fisiológicas. García levantó la mano. ¿Es por eso que en la clínica siempre parecen confundidos cuando decimos que estamos bien? Te fracturaste 2 dedos en el entrenamiento de combate el mes pasado y no lo reportaste durante 3 días. Todavía funcionaban. Parecía menor. La cámara estalló en voces superpuestas. Preocupación, confusión, varias especies expresando angustia en idiomas con los que los traductores luchaban. La decana Cira restauró el orden con un pulso resonante. Por favor, necesitamos claridad, no pánico. Se centró en la mesa de los humanos. Ayúdennos a entender la paradoja de comportamiento que estamos observando. Son simultáneamente superdepredadores y constructores de comunidades cooperativas. Esos rasgos deberían ser contradictorios. Vega se reclinó en su silla. ¿Por qué? Porque los depredadores compiten. Establecen jerarquías de dominancia a través del combate. Ven la cooperación como debilidad a menos que sirva a necesidades de supervivencia inmediatas. Así no funcionan los depredadores de manada, dijo Sato. Los lobos cooperan, los leones cooperan, incluso se ha observado a tiburones cazando en grupos coordinados. La depredación no excluye la cooperación. A menudo la requiere. Pero ustedes no son animales, intervino Nara. Son sapientes, autoconscientes. Desarrollaron tecnología, filosofía, arte. Seguramente esa evolución cognitiva los alejó de los instintos depredadores básicos. Los mejoró, dijo Vega. Los hizo más sofisticados. Los humanos somos tribales porque el tribalismo nos mantuvo vivos. Formamos grupos, establecemos redes de confianza, creamos pactos de defensa mutua. No porque seamos naturalmente pacíficos, sino porque la cooperación es la estrategia de supervivencia más efectiva en un mundo que te quiere muerto. Adebovale asintió. Toda nuestra civilización se basa en la idea de que somos más fuertes juntos. Cada avance importante, agricultura, medicina, viajes espaciales, provino del esfuerzo colectivo. Porque en la Tierra, ir solo significa morir solo. Lo que nos lleva a la conclusión inquietante, dijo Silos desde su posición cerca de las pantallas de datos. Los humanos no son dóciles a pesar de ser de un mundo letal. Son cooperativos porque son de un mundo letal. Su capacidad de empatía, diplomacia y sensibilidad cultural no es una contradicción de su naturaleza depredadora. Es una extensión de ella. La cámara volvió a quedar en silencio. Están diciendo que somos peligrosos, dijo García rotundamente. Estamos diciendo que malinterpretamos cómo se ve el peligro, respondió la decana Cira. Una especie agresiva solitaria es manejable, predecible. Pero una especie que combina la eficiencia depredadora con una coordinación social sofisticada, su estructura de cristal parpadeó. Eso no tiene precedentes. Vega se puso de pie y la mitad de la facultad se estremeció. Ella fingió no darse cuenta. Con todo respeto, decana, nos está describiendo como si fuéramos una amenaza que necesita ser manejada. Hemos estado aquí 43 años. ¿Alguna vez les hemos dado motivos para temernos? No, admitió Cira, por eso esto es tan desorientador. Todo lo que sabemos sobre la psicología de mundos letales sugiere que deberían ser agresivos, territoriales, inestables. Pero no lo son. Son. Se apagó. ¿Somos qué? Son amables, dijo Nara en voz baja. Los humanos son amables. Ayudan a compañeros heridos sin importar la especie.
Comparten recursos sin esperar nada a cambio. Forman amistades a través de límites culturales que la mayoría de las especies nunca cruzan. Son gentiles. Sato soltó una risa, corta y aguda. ¿Creen que la gentileza es incompatible con ser peligroso? ¿No lo es? No. La expresión de Sato era seria. Ahora es lo más peligroso de nosotros. Sabemos exactamente cuánto daño podemos hacer. Hemos estado calibrando nuestro comportamiento desde el primer contacto para asegurarnos de que ustedes estén cómodos. Cada humano en esta sala se ha estado conteniendo en el entrenamiento porque descubrimos temprano que nuestro normal era surextremo. El primer mes aquí, agregó a Debovale, vi a Valerius luchar con una caja de equipo de 20 kilogramos. Me ofrecía ayudar y parecía aterrorizado. Más tarde me di cuenta de que pensó que yo estaba insinuando que era débil. No lo estaba. Simplemente no entendía que lo que yo podía llevar fácilmente era su carga máxima. Así que aprendí a ser más cuidadoso. García se inclinó hacia adelante. No estamos tratando de ocultar lo que somos. Estamos tratando de coexistir con ustedes. Hay una diferencia. La estructura de cristal de la decana Cira pulsó en lo que podría haber sido comprensión o resignación. ¿Qué pasa cuando dejan de contenerse? La pregunta quedó en el aire como un arma que nadie quería reconocer. Vega se encontró con la mirada multifacética de la decana. Respetuosamente, está haciendo la pregunta equivocada. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? No qué pasa si dejamos de contenernos, sino, ¿qué pasa cuando el espacio se pone lo suficientemente difícil como para que ya no tengamos que hacerlo? Vega señaló la cámara, la academia, el entorno cuidadosamente controlado más allá. Esto es fácil para nosotros, decana. Sus desafíos ambientales son nuestra cómoda línea base. Sus escenarios de entrenamiento extremos son nuestras actividades recreativas. No somos gentiles porque seamos débiles. Somos gentiles porque todo aquí es frágil, y hemos aprendido a ser cuidadosos con las cosas frágiles. Pero si las circunstancias cambiaran, dijo Silos lentamente, si se encontraran con situaciones que igualaran la hostilidad de nivel tierra. Entonces verían cómo se ven realmente los habitantes de un mundo letal cuando se están esforzando, terminó Vega. Y realmente espero que nunca lo hagan. 3 semanas después, los campos de entrenamiento de la academia se veían igual, pero se sentían diferentes. Habían aparecido nuevos letreros cerca de las estaciones de equipo, no advertencias exactamente, sino avisos contextuales, pequeñas etiquetas holográficas que decían cosas como, niveles de esfuerzo estándar por especie y consulte al instructor humano antes de intentar. Vega estaba parada al borde de la pista, observando la sesión inaugural de Fisiología comparada y aplicaciones prácticas, un título cuidadosamente elegido para evitar las palabras humano y monstruoso en la misma oración. A su lado, un instructor Bocari llamado Instructor Karn sostenía una tableta de datos y una expresión de profunda resignación. Explique la carrera de 5 kilómetros de nuevo, dijo Karn. Es un punto de referencia de aptitud física estándar en la Tierra. La mayoría de los adultos pueden completarla con un entrenamiento mínimo. La usamos para medir la salud cardiovascular básica. Básica. El punto de partida, no la meta. Karn hizo una anotación. ¿Y planea que lo observen corriendo esta distancia a un ritmo fácil? Sí. Velocidad de conversación. Conversación. El pelaje de Karn se onduló. Se moverá lo suficientemente rápido como para activar las respuestas de huida de la mayoría de las especies, mientras mantiene suficiente capacidad respiratoria para hablar en oraciones completas. Esa es la idea. Vega estiró los isquiotibiales, una acción que hizo que varios cadetes que observaban retrocedieran involuntariamente unos pasos. El punto es demostrar capacidad sin hacerlo intimidante. De ahí la charla, lo hace parecer casual. Teniente, no creo que entienda. Nada de esto parecerá casual. Vega comenzó a correr.
Khan activó el sistema de cronometraje y trató de no pensar en cómo su propia especie ya se estaría acercando a la insuficiencia cardíaca a este ritmo. 15 minutos después, Vega completó su 10ª vuelta y no estaba respirando con dificultad. Se había reunido una multitud, cadetes de las sesiones de ejercicios matutinos, instructores fuera de servicio, incluso algunos miembros del personal administrativo que habían escuchado rumores. Ella trotó hacia donde Khan esperaba con suplementos de hidratación. ¿Tiempo? Preguntó ella. 4 minutos 18 segundos por kilómetro. Khan revisó sus tablas de conversión. Mantuvo un ritmo que requeriría intervención médica de emergencia para el 63% de las especies inscritas. ¿Debería haber ido más lento? No creo que pueda ir más lento y técnicamente seguir corriendo. Khan descartó la pantalla de tiempo. Siguiente demostración. Vega tomó una pesa de entrenamiento. Edición estándar utilizada para acondicionamiento de la parte superior del cuerpo. La sostuvo con el brazo extendido. Esto está clasificado para entrenamiento de fuerza intermedio. Correcto. Aproximadamente 15 kilogramos. Diseñado para trabajo de resistencia progresiva durante varias semanas. Vega la cambió a su otra mano, y de vuelta otra vez. Comenzó a hacer flexiones de un solo brazo mientras discutía la forma adecuada con los cadetes que observaban. La clave es el movimiento controlado. No sacudan el peso. Dejen que el músculo haga el trabajo. Exhalen en el esfuerzo, inhalen al soltar. Un draciano levantó un tentáculo. ¿Cuántas repeticiones puede realizar hasta el fallo? Nunca he probado el máximo. 50 tal vez. Pero no deberían entrenar hasta el fallo regularmente. Así es como se lesionan. 50 repeticiones serían fisiológicamente imposibles para la mayoría de las especies aquí. Vega se detuvo a mitad de la flexión. ¿Verdad? Lo siento. ¿Cuál es la recomendación estándar? 8 a 12 repeticiones en 3 series con periodos de descanso entre ellas. Vale, puedo demostrar eso en su lugar. Vega completó su serie actual, 15 repeticiones, y dejó la pesa. El principio es el mismo independientemente de su capacidad. Sobrecarga progresiva, mejora gradual. Escuchen a su cuerpo. ¿Su cuerpo le dice que se detenga? Llamó a alguien desde atrás. Eventualmente. Por lo general, al mismo tiempo que me dice que debería haber desayunado. Una risa nerviosa recorrió la multitud, lo que Vega decidió interpretar como progreso. La sesión continuó. Vega demostró protocolos de recuperación explicando la fractura del dedo del entrenamiento de combate, ahora completamente curada, mientras Khan proporcionaba comentarios sobre las tasas de regeneración de tejido humano. Respondió preguntas sobre tolerancia a la temperatura mientras estaba parada en la cámara ambiental, configurada en condiciones que hacían que la mayoría de los observadores miraran desde fuera de la ventana. Discutió la teoría del vínculo de manada mientras un perro de rescate de 3 patas de la tierra, traído en un transporte de suministros específicamente para esta demostración, se sentaba tranquilamente a su lado moviendo la cola. Este es Rayo, dijo Vega rascando detrás de las orejas del perro. Tiene 12 años. Perdió su pierna por cáncer hace 6 años, se adaptó en semanas. Ahora corre cursos de agilidad por diversión. Su especie elimina extremidades dañadas y el organismo continúa funcionando, observó un resplandeciente. Su calidad de vida era mejor con 3 patas sanas que con 4 patas y una que dolía. Así que tomamos la decisión que redujo el sufrimiento. Vega miró a los cadetes reunidos. Esa es la cuestión de sobrevivir en un mundo letal. Aprendes que el dolor es información, la lesión es temporal y la adaptación es simplemente lo que haces. No es especial. No es heroico. Es solo un martes cualquiera. Rayo ladró una vez alegremente, y la mitad de la plataforma de observación se vació.
Después de la sesión, Vega encontró al profesor Silos esperando cerca del almacén de equipos. Sus mandíbulas chasqueaban en ese patrón que ella había aprendido que significaba que estaba procesando pensamientos incómodos. La decana ha aprobado las modificaciones del plan de estudios, dijo sin preámbulos. Todos los cursos que involucren estándares de rendimiento físico ahora incluirán pautas específicas por especie. Las métricas de referencia humana se enseñarán como una categoría separada. Separados pero iguales. Vega intentó ser ligera. Separados pero honestos. Silos sacó su tableta de datos. También estamos actualizando el entrenamiento diplomático. Nuevo módulo sobre sensibilidad cultural de mundos letales. Aparentemente, varios incidentes en las últimas 4 décadas tienen considerablemente más sentido cuando se contextualizan a través de la psicología ambiental adecuada. ¿Qué tipo de incidentes? Negociadores humanos interpretando posturas físicas como no amenazantes porque están acostumbrados a depredadores reales. Personal de seguridad humano manteniendo la calma durante situaciones que otras especies encontraron aterradoras, porque sus escalas de evaluación de amenazas son fundamentalmente diferentes. Personal médico humano confundiendo a los pacientes al tratar lesiones graves con lo que parecía ser indiferencia casual. La antena de Silos se movió. Han estado haciendo luz de gas accidentalmente a toda la galaxia sobre lo que constituye una crisis. Vega hizo una mueca. Cuando lo pone de esa manera. No hay mejor manera de ponerlo, teniente. El normal de su especie es la pesadilla de todos los demás, y hemos estado operando bajo el supuesto de que estaban exagerando durante 43 años. Caminaron juntos hacia el campus principal, pasando grupos de cadetes que ahora le daban a Vega un espacio un poco más amplio que antes. No temerosos, curiosos, reevaluando. ¿Se arrepiente? Preguntó Silos. ¿De la revelación? Quiero decir, podría haberse quedado callada. Dejarnos seguir creyendo que los humanos eran simplemente inusualmente atléticos. ¿Hubiera preferido eso? No estoy seguro. Silos guardó silencio por un momento. La ignorancia se sentía más segura, pero también era insultante en retrospectiva. Los tratamos como una anomalía interesante en lugar de reconocerlos por lo que son, que es sobrevivientes. Los ojos compuestos de Silos reflejaron la luz de la tarde. Todo lo que hacen tiene sentido cuando se ve a través de esa lente. La cooperación, la empatía, la cuidadosa gentileza. No son contradicciones de su naturaleza. Son refinamientos de ella. Son una especie que aprendió la bondad como mecanismo de supervivencia y la mantuvo después de llegar a las estrellas. Vega consideró esto. Tomaré eso como un cumplido. Es una observación. Que sea reconfortante o aterrador depende completamente del contexto. Silos se detuvo en la intersección donde sus caminos divergían. La orientación de nuevos cadetes es la próxima semana. Es la primera vez que presentaremos a los humanos con total divulgación sobre la clasificación de la Tierra. Me han dicho que el coordinador de admisión ha preparado una sección completa sobre cómo establecer expectativas apropiadas. ¿Qué dice? Cita directa: si el humano lo hace, no asuma que es seguro para usted. Seguido de 3 páginas de ejemplos específicos. Vega se rió a pesar de sí misma. Eso parece razonable. Es la política más razonable que hemos implementado con respecto a su especie, lo cual es un comentario condenatorio sobre todo lo que vino antes. Las mandíbulas de Silos chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Estoy enseñando el módulo de Mundo Letal el próximo semestre. Contenido actualizado, ejemplos reales en lugar de escenarios hipotéticos. ¿Estaría dispuesta a dar una conferencia invitada? ¿Sobre qué? Sobre lo que sea que crea que necesitamos entender. Su mundo, sus adaptaciones, cómo los humanos se convirtieron en quienes son. Silos inclinó la cabeza. Los hemos estado estudiando incorrectamente. Quizás sea hora de que aprendamos de ustedes directamente. Puedo hacer eso.
Vega hizo una pausa. Advertencia justa. Si estamos haciendo una divulgación completa, probablemente debería mencionar la vida silvestre australiana en algún momento. La antena de Silos se puso plana. Continente australiano en la Tierra. Todo allí es desproporcionadamente peligroso, incluso para nuestros estándares. Arañas venenosas, medusas que pueden matar en minutos. Aves que pueden destriparte con sus pies. Los turistas todavía visitan. Millones de personas viven allí voluntariamente. Absolutamente no. Es realmente interesante desde una perspectiva evolutiva. Teniente Vega, le pido como colega y alguien que valora su salud cardiovascular que por favor nunca elabore sobre este tema. Pero si me entero de que los humanos tienen un subconjunto de la Tierra que es lo suficientemente peligroso como, para ser notable incluso para ustedes, necesitaré presentar informes. Esos informes requerirán comités. Los comités exigirán evaluaciones de riesgos. Las evaluaciones de riesgos llevarán a alguien en algún lugar a sugerir que reclasifiquemos la Tierra a clase 8 o superior, lo que desencadenará procesos burocráticos que no se han utilizado en 2 siglos porque ninguna especie actualmente inscrita proviene de un mundo de clase 8. La voz de Silos se había elevado ligeramente. Así que, por favor, por el bien de mi papeleo, no me cuente sobre Australia. Vega levantó las manos en señal de rendición. Mensaje recibido. Se separaron en la intersección. Vega se dirigió hacia el sector residencial donde García había prometido enseñar a un grupo de resplandecientes cómo hacer pasta. Intercambio cultural gentil, lo había llamado. Lo cual era optimista dado que el agua hirviendo ponía nerviosas a la mayoría de las especies. Detrás de ella, Silos sacó su tableta de datos y comenzó a redactar el plan de estudios del próximo semestre. El módulo de Mundo Letal necesitaría una revisión sustancial, más fuentes primarias, menos suposiciones. Una sección completa sobre por qué los superdepredadores a veces elegían la cooperación sobre la competencia, y lo que eso significaba para la comunidad galáctica en general. Añadió una nota al pie en la parte inferior del borrador. Bajo ninguna circunstancia preguntar a los humanos sobre Australia. A 3 edificios de distancia, en el ala administrativa, la decana aprobó los nuevos protocolos de orientación de admisión. El documento era exhaustivo, redactado cuidadosamente e incluía 16 descargos de responsabilidad separados sobre las capacidades físicas humanas. Se entregaría a cada cadete entrante junto con sus requisitos ambientales específicos de especie y asignaciones de dormitorios. La academia nunca actualizó su plan de estudios teórico de Mundo Letal. Simplemente comenzaron a usar a los humanos como estudios de caso. Aparentemente, la mejor manera de estudiar a los sobrevivientes no era a través de simulación e hipótesis. Era la permanencia, conferencias invitadas y asegurarse de que todos entendieran que cuando Vega salía a trotar por la mañana, no estaba presumiendo. Solo estaba calentando. Y si eso era aterrador, bueno, al menos ahora todos sabían estar apropiadamente aterrorizados. Lo cual era posiblemente más honesto que 43 años de fingir por educación. En algún lugar de los archivos del campus, el Archivo Planetario de la Tierra recibió su clasificación final actualizada. Clase 7 Mundo Letal confirmado. Especie nativa, superdepredadores cooperativos con capacidad documentada de caza por persistencia, tolerancia excepcional a lesiones y comportamientos sofisticados de vínculo de manada. Manejar con el respeto apropiado y precaución razonable. O, como alguien había añadido en las notas al margen. Son amigables. Solo no les juegues carreras.